Bien, bienvenidos a todos quienes se van sumando a nuestro webcast de hoy. Vamos a esperar solo unos segunditos mientras se termina de vaciar el lobby, entrando a la sesión principal y ya estaríamos partiendo. Bien, ahí veo que ya se va terminando de vaciar el lobby, así que vamos adelante. Bien, muy buenos días a todos. A nombre de EY, quiero darles la más cordial bienvenida a este webcast. Estamos preparados para los desafíos de privacidad y protección de datos personales. Este es el primero dentro de una serie de webcasts que hemos preparado dedicados a la protección de datos y a la importancia que tienen a la importancia que tiene la protección de datos en el mundo de hoy. El auge de la personalización de servicios y productos, el uso de la información personal, tuvo un crecimiento explosivo en todas las industrias, ¿ya? Y todo esto naturalmente acelerado en pandemia. De igual forma, crecieron las brechas de seguridad, el robo de datos personales, poniendo la privacidad en el centro del debate público y de la agenda legislativa en todo el mundo. En Chile también avanza nuestra discusión sobre el proyecto de ley de privacidad y datos y protección de datos personales. ¿Cómo ha evolucionado la regulación en privacidad en nuestro país? ¿Cuáles son los principales aspectos de esta nueva regulación? ¿Cómo enfrenta una empresa multinacional la fragmentación legislativa de cada país en los cuales está presente? ¿Y cuáles son los desafíos tecnológicos para cumplir con estas leyes? Bueno, precisamente para conversar sobre estos temas es que nos hemos reunido el día de hoy, donde además abordaremos detalles de la gestión de programas de privacidad en las empresas y los retos de su cumplimiento y mantenimiento. También vamos a tener con nosotros a la experta de Microsoft, Ingrid Rodríguez, que nos hablará de la tecnología y soluciones que ofrece la empresa para gestionar los programas de compliance, clasificación de información y prevención de fuga de información. A Microsoft EY nos une una muy exitosa alianza global de la cual somos miembros activos con más de 500 profesionales certificados en la región. En su reciente premiación anual, Microsoft reconoció a EY Chile como el partner del año para el país, reconocimiento que nos llena de orgullo y de entusiasmo para poder seguir llevando innovación y seguridad al mercado basado en nuestras fortalezas compartidas. También nos va a acompañar el día de hoy Pedro Yuch, socio líder de servicios legales de EY, y Facundo Jamardo, socio líder de los servicios de ciberseguridad de EY. Para sus preguntas y comentarios pueden hacerlo a través de la sección Q&A, van a encontrar un icono QA en la barra de Zoom, ya que todas serán consideradas para nuestra discusión final, ¿ya? Y para partir, quiero invitar a Pedro Yuch para que nos hable de los aspectos legales de la privacidad de datos. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Pato, y muy buenos días a todos también. La idea de la presentación legal no es hacer ni una clase magistral, ni mucho menos, sino hacer una revista, digamos, a los temas principales que están dando vuelta con la ley, digamos, antigua de datos y el proyecto que hay ahora, ver cuáles son las principales modificaciones que se vienen y, en definitiva, abordar el tema de si estamos preparados o no para poder enfrentarlas. Bueno, segundo, voy a empezar a compartir pantalla. Perfecto. Entramos entonces a la perspectiva legal de la protección de datos en Chile. Yo creo que como primera lámina vale la pena hacer una revista al desarrollo histórico del marco normativo en Chile. La ley que nosotros tenemos de datos, que es la 19.628, es del 99, es obviamente bastante antigua. Es pre-Facebook, pre-Google, pre-redes sociales, digamos, smartphones, etcétera. Es una ley que en su momento fue bastante pionera en materia de protección de datos en América Latina, pero que obviamente ya está bastante desactualizada y básicamente se generó para regular el tema de las empresas financieras que hacían tratamiento de datos y por lo tanto era incluso denominada un poco la ley de ICOM. El 2010 hay un hito en que Chile ingresa a la OCDE y con eso obviamente se elevaron bastante los estándares de regulaciones que teníamos y dentro de esos estándares ausentes en la legislación, la OCDE detectó que estaba la protección de la privacidad y el flujo transfronterizo de datos personales. A raíz de eso, digamos, hay 7 años bastante intensos en los cuales se presentan varios proyectos para intentar reformar la ley 19.628 y recién en el 2017 ingresa el boletín 11.144, que es
el proyecto que actualmente está en tramitación y que de cierta forma es un proyecto refundacional, luego estas iniciativas frustradas, y principalmente recoge el estándar europeo que se está discutiendo, que digamos se publicó en 2016 y entró en vigencia en 2018. Luego en 2018 tenemos la consagración constitucional, que es ahora por lo menos simbólica, porque se incluyó en el artículo 19, número 4, dentro de los derechos consagrados, el respeto a la protección a la vida privada y a la honra de las personas y sus familias, y asimismo la protección de sus datos personales. El problema es que hay una reserva legal porque la Constitución hace un reenvío, digamos, a la ley, y obviamente la ley que tenemos actualmente es bastante obsoleta. Entonces, eso debiese arreglarse con la entrada de la nueva ley. Y finalmente también de forma un poco sorpresiva, el 2019 entró también un boletín que busca precisamente reconocer facultades fiscalizadoras del CERNAC en materia de datos personales. Eso es un tema que no estaba para nada reconocido en el boletín original, digamos, y que si bien todavía, digamos, está bastante en discusión y no se sabe muy bien los alcances, sí tenemos claro que estaría limitada al marco de las relaciones de consumo, siempre y cuando no se encuentren en ámbito de competencias legales de otro órgano. Y lo importante, eso sí, de este proyecto es que no contempla un periodo de vacancia legal, es decir, por lo menos para esta parte, ¿cierto? Entonces, eventualmente, si es que es publicado en su texto actual, el CERNAC, tan pronto sea publicado la ley, digamos, sí tendría facultades de fiscalización. Es importante acá también destacar que el 2018 entró en vigencia el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿cierto? Que es el GDPR, y actualmente, y me imagino que vamos a discutir eso un poco después en las preguntas, digamos, pero el proyecto se encuentra con urgencia simple desde marzo de 2021. De cierta forma se espera el término de discusión durante el primer semestre del 2022, anteriormente era el primer semestre de este año, aunque la entrada en vigencia podría ser a partir de un año después, por lo menos para la ley, e incluso 18 meses para que las bases de datos puedan adecuarse a los nuevos estándares. El tema de los datos obviamente es muy relevante y es muy importante al día de hoy porque la economía mundial está sumamente digitalizada, ¿cierto? La pandemia de partida ha acelerado un proceso creciente de digitalización y procesamiento de datos, entre ellos los personales, ¿cierto? Nosotros vimos que, por ejemplo, para sacar permiso durante la pandemia teníamos que ir a comisaría virtual y llenar un montón de datos personales nuestros. Se verificó también la explosión del e-commerce y la digitalización de la economía, y esto es producto un poquito de la liquidez que había en el mercado con el tema de los retiros de la AFP, con todas las ayudas del IFE, etcétera. Se estima que hubo una explosión de 195% de crecimiento del e-commerce durante el primer trimestre de este año. Y obviamente todas las empresas que traten datos personales de forma recurrente en sus transacciones están expuestas a riesgos o prácticas cuestionables, ¿cierto? No tan solo que eventualmente se los puedan robar, ¿cierto? Y ser víctimas ahí de temas de ciberseguridad, sino también que los procesen y los traten de conformidad con la ley para los fines lícitos, obteniendo consentimiento, etcétera. Acá los clientes y consumidores también los vemos cada día más empoderados y preocupados de cómo se tratan, usan y comparten sus datos personales, ¿cierto? Vemos campañas tanto en Facebook y en WhatsApp de respecto de las nuevas políticas de datos y cada día más visibilidad de eso. Y en respuesta a la tendencia legal internacional ha sido fortalecer los estudios de defensa, y ahí la GDPR europea obviamente es el caso paradigmático porque fue la primera que de forma bastante armónica y a nivel europeo, pero también a nivel un poco extraterritorial, como vamos a ver, reguló y eso elevó los estándares para todo el resto del mundo que estaba con legislaciones un poco más obsoletas. ¿Cuál es el problema que tenemos entonces con la legislación actual, ¿cierto? La ley 19.628, que a pesar de las demandas de este mundo, ¿cierto? La ley, como les decía yo, en un contexto de 1999, obviamente no estaba preparada para el tema del e-commerce, para el tema de las redes sociales, para los ataques que vivía de seguridad, o sea, fue pensada para un contexto completamente distinto. El consentimiento de los titulares, que muchas veces era bastante poco informado y explícito, era la base casi exclusiva para el tratamiento de los datos. Reconocía derecho a los titulares de los datos personales, pero no otorgaba acciones efectivas porque hay que recurrir a tribunales ordinarios de justicia y eso obviamente tiene un costo y una barrera de entrada muy alta. También había una ausencia de autoridad especializada dedicada a fiscalizar el tratamiento de los datos en existencia de sanciones, ¿cierto? Obviamente, una vez que hay alguna especie de fiscalizador, como puede ser el CERNAC, el CMF, etcétera, eleva bastante los estándares y abarata también mucho los costos de poder entrar ahí a fiscalizar.
La reforma constitucional estableció este derecho fundamental, pero se remite a la ley, entonces por lo tanto sigue siendo un poquito simbólica. Y la GDPR obviamente representa el estado del arte y tiene una disonancia muy grande con la ley actual, y es por eso en el fondo que el 2017 ingresa este proyecto, que la idea principal es ajustarse a los nuevos estándares y poder estar ahí acorde con la normativa global y permitir el tratamiento transfronterizo de datos. ¿Cuál fue la respuesta de Chile entonces? El 2017 el Ejecutivo presenta este proyecto para reformar la ley. Se encuentra aún en primer trámite legislativo ante el Senado y está obviamente muy fuertemente inspirado por el GDPR. El proyecto reconoce los principios más modernos para el tratamiento de datos, que son la licitud, la finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, entre otros. Reconoce también explícitamente derechos que antes eran un poquito difusos, que son el acceso a los datos, la rectificación, la cancelación y oposición, y añade también el derecho a la portabilidad. Y creó originalmente también una agencia de protección de datos personales, que finalmente se ha estado modificando para que este rol recaiga en el Consejo para la Transparencia. Y el 7 de septiembre de 2021, entonces, Presidencia anuncia la creación de una agencia autónoma de datos personales. Esto, como les digo, está todavía en discusión, hay varias discusiones, no sabemos todo. Uno de los temas que no está muy resuelto es el tema de finalmente si habría una agencia ahí o habría un Consejo para la Transparencia, que sería la entidad fiscalizadora al final del día. La idea matriz del proyecto, que empieza a encontrarse en discusión, digamos, estas ideas obviamente no deben cambiar, es, en primer lugar, un alto estándar para la autorización de procesar datos personales. Acá ya no está solamente el consentimiento del propietario o titular de los datos, sino que ese consentimiento tiene que ser explícito, el consentimiento tiene que ser muy informado, y además, aunque haya consentimiento, debe de todas formas respetarse los fines para los cuales fue otorgado el consentimiento, el tratamiento tiene que ser proporcional, etcétera. O sea, sube bastante los estándares para la autorización. En segundo lugar, crea esta autoridad de control a un estilo más de superintendencia, y eso obviamente es bien importante porque hasta hoy, digamos, lo que se estaba haciendo mucho era un recurso de protección, ¿cierto? Ante los tribunales de justicia. Eso no permitía mucho perseguir indemnización de daños, sino eventualmente recuperar o acceder a los datos. Y eso obviamente va a facilitar bastante el acceso de las personas a una protección eficaz de los derechos de protección de sus datos. Y finalmente también le agrega bastante diente a la ley, porque ya hay multas significativas que anteriormente no estaban, solamente se permitía la indemnización de perjuicios de los titulares, y eso obviamente también significa un riesgo y una exposición muy alta, porque son considerables. Antiguamente había multas, pero para casos muy excepcionales, y también eran muy bajas. Me gustaría hacer una mención a cuáles son las principales novedades. En primer lugar, existe esta nueva autoridad de control y supervisión de registros especiales. Se crearía un organismo regulador estatal encargado de velar por el cumplimiento de la normativa. Tendría potestad no solamente fiscalora, sino también sancionadora y de requerimiento de medidas de corrección. Incluso se ha discutido en su tenor actual la creación de un registro nacional de cumplimiento y sanciones, ¿cierto? Que sería un poquito una especie de shaming, en el sentido de que se estaría dando información al mercado en general y a la ciudadanía de cuáles son las empresas que hacen un peor tratamiento y manejo de datos. Entonces también es obviamente un registro que, si se aprueba, es un registro que la empresa no va a querer estar. En segundo lugar, el nuevo sistema implementa multas de un sistema escalonado que pueden llegar hasta las 10.000 UTM, ¿cierto? Esos son $750.000 aproximadamente. En algún momento se evaluó un 4% del volumen de ventas del año financiero anterior, que es una propuesta parecida para lo que había para el tema de consumidores, incluso libre competencia, pero hasta el momento se estaría desestimando. El organismo regulador estatal también podría disponer la supresión de las operaciones. Y es importante también que existen atenuantes de responsabilidad en caso de infracción, una vez que las empresas cuenten con modelos de prevención que sean certificados. Parecido a lo que hay un poquito con el tema de la responsabilidad penal de las empresas y en temas de compliance. En tercer lugar, se establecen también nuevos derechos de los titulares. Las personas tienen derecho, como decía, a acceso a rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. Y los responsables tienen que implementar proactivamente mecanismos y herramientas tecnológicas que permitan que el titular ejerza los derechos de forma expedita, ágil y eficaz. El consentimiento, como yo les decía, ya no solamente debe ser explícito, sino que debe ser otorgado mediante un procedimiento libre e informado, y el responsable debe poder probar además que el tratamiento realizado contó con el consentimiento, pero además fue utilizado para los fines lícitos y en forma proporcional.
Hay nuevos principios que anteriormente no estaban consagrados en la ley, que son el de finalidad, licitud del tratamiento, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad. Esto obviamente ya bastante más consistente con los estándares que fijó la Comunidad Europea, y el responsable debe asegurar que realiza el tratamiento de los datos sobre la base de principios, y eso nos lleva obviamente a la accountability, que era algo que hoy en día, como no existía mucha facultad de fiscalización ni tampoco sanciones, era bastante bajo. Se crea también, o se reforma más bien, la denominación de datos sensibles, y con ello también el tratamiento de datos de menores de edad, que es bastante excepcional y es obviamente mucho más restringido. Hay nuevas obligaciones y deberes que deben observar las empresas, ¿cierto? Los tradicionales deberes de confidencialidad de información se suman de mantener políticas de privacidad, adoptar medidas de seguridad y el deber de reportar las vulneraciones a las medidas de seguridad. Esto es, obviamente, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, es un tema que requiere una reforma organizacional, tener a gente responsable dentro de las empresas, y establecer, obviamente, los mecanismos y los procesos que permitan cumplir con estos nuevos estándares. Regulo también el proyecto las transferencias internacionales, que era algo que obviamente no existía antes. Hay requisitos bastante estrictos que determinan la licitud de las operaciones de transferencia, y el organismo regulador estatal podrá fiscalizar las operaciones de transferencia internacional de datos, y esto obviamente lo que busca es que podamos estar de cierta forma homologados por la Comunidad Europea para hacer el tratamiento de datos de ciudadanos de la Comunidad Europea. Y finalmente también hay ahí una notificación de incumplimiento, porque existe la obligación de comunicar las violaciones de seguridad al organismo regulador estatal por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones. Y también en ciertas ocasiones va a ser necesario comunicar al titular de los datos e incluso realizar una difusión o publicación de un aviso en medios de comunicación social masivo y de alcance nacional. Entonces, podemos ver que están la gran mayoría de los principios y procesos que están contenidos actualmente en la GDPR, y obviamente esto va a significar una actitud y una responsabilidad muy proactiva y un nivel de diligencia muy alto para las empresas que efectivamente hagan tratamiento de datos en Chile. ¿Con qué nos quedamos, cierto? Que es en definitiva el objetivo de este webcast y la discusión, es si realmente al día de hoy estamos preparados, ¿cierto? Estamos a la espera de una aprobación de la nueva ley, pero obviamente es importante estar preparados porque sin perjuicio que debiese venir un periodo de vacancia, ¿cierto? Va a ser bastante caro, y sofisticado poder implementar todos los sistemas necesarios para cumplir con la ley, pero es algo que obviamente va a tomar tiempo, requiere, como les decía, reformas organizacionales, y es necesario ir viéndolo un poquito desde ya. Y esto también agarra un poco el vuelo que hemos visto en empresas chilenas y extranjeras de adaptarse de todas formas a los estándares de GDPR, ¿cierto? Porque nosotros vemos que, por ejemplo, bancos, instituciones financieras y otras entidades que hacen hoy día procesamiento y tratamiento de datos de ciudadanos europeos, obviamente ya están teniendo que cumplir con el GDPR, entonces por ahí hay un poco de vuelo y están un poquito más adelantadas. ¿Cómo podemos estar preparados? Entonces, ¿cierto? Es crítico evaluar desde ya el reconocimiento de los distintos datos personales que se tratan en las empresas, ¿cierto? Hay que hacer ahí un catastro y un levantamiento de cuáles son los datos personales que actualmente la empresa, y no solamente la empresa, digamos, también los organismos del Estado están realizando. También hacer la identificación, sistematización y legitimidad de las fuentes para el tratamiento. Obviamente hay una capacitación, sin perjuicio que el texto definitivo de la ley todavía no esté, pero hay una capacitación, hay revisión de programas de cumplimiento y mecanismos internos de control. Yo creo que se puede, y lo hemos visto, digamos, lo estamos haciendo un poco ya, trabajar en modelos de prevención que eventualmente el día de mañana puedan ser susceptibles de ser certificados, y esto también está pensado para que la privacidad no sea algo que se implementa, digamos, por sobre los sistemas de información, de datos y de ciberseguridad que tiene la empresa, sino que los sistemas sean diseñados pensando en eso. Y eso es algo que lo va a tratar especialmente Facundo, ahora pasando a su presentación, así que le paso la palabra a él para que pueda seguir. Y muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos. Bueno, yo particularmente, y continuando con los temas que muy bien nos presentó Pedro, les voy a compartir mi presentación, que justamente hace foco en nuestra experiencia que tenemos tanto en clientes regionales como en clientes europeos
del desafío de cumplir con todo esto, ¿sí? Porque todos estos principios que comentó Pedro sobre la ley chilena son los mismos que hoy, por ejemplo, están sufriendo organismos tal vez brasileños que están en el proceso de adaptación a una ley también muy similar, ¿sí? Que ya entró en vigencia hace ya casi un año. Y bueno, cada punto va siendo un cambio sobre las necesidades y lo que tiene que funcionar. Ahora, en el momento de implementarlo específicamente, la ley justamente habla de una definición clara de la finalidad. Y acá nosotros, por ejemplo, en los proyectos que estamos en curso, hoy empezamos a encontrar dificultades porque las organizaciones tienen operaciones, está funcionando hoy, existen e-commerce, existen un montón de procesos que captan información. Bueno, antes teníamos que si uno iba también a un shopping o en la calle le tomaban los datos en papel, pero bueno, ahora la pandemia cambió todo eso, pero había fuentes de recolección de información múltiples, papel, e-commerce, concursos, encuestas, etcétera. Y en todos casos, era muy, si existía, era muy difusa la finalidad de para qué se iban a utilizar los datos, ¿sí? Y ya los tengo a los datos. Hay operaciones en cursos que se basan sobre esos datos, que en muchos casos tienen que ver con mantener el servicio que esté dando mi organización, en otros casos con temas de marketing, en otros casos con compartir la información que es el producto mismo de mi organización, ¿sí? Pero la finalidad, la fuente, la razón, la base legal sobre la cual yo tengo esos datos, en el momento en que surja la ley, no la vamos a tener. Y ahí es donde empieza a haber todo este desafío. Y nosotros nos encontramos hoy en algunos clientes donde es difícil plantear en un lenguaje muy claro las razones por las cuales se están requiriendo los datos. Y les pongo un ejemplo. Si de repente proponemos una encuesta, participar de un newsletter o algo así, dame todos los datos y yo te doy un archivo, un PDF para que tú veas el resultado de una encuesta. Digo, no necesitas, no hay una finalidad por la cual yo te tenga que dar todos mis datos para que me des el archivo. Entonces, hablemos claro, ¿para qué necesitas mis datos? ¿Me vas a poner en una base de marketing dirigido? ¿Me vas a utilizar para perfilado para vender un producto? ¿O vas a revender mis datos estás armando una base de datos y la excusa es el PDF? Digamos, esa claridad, ¿sí? En el caso de la ley europea, pide que sea un lenguaje totalmente inequívoco que explique las razones por las cuales necesito los datos de las personas, del titular de los datos. Y ahí empieza a ponerse divertido tratar de clarificar este concepto y cómo voy a poner esos términos y condiciones para que las personas cedan y entreguen esos datos, ¿no? Por otro lado, la formalización del consentimiento, ¿sí? Antes, históricamente, teníamos esto de que en algunos casos hacía falta que sea explícito el consentimiento. Hoy, todas las regulaciones, y el proyecto de ley chileno no es distinto, digamos, solicitan que haya un consentimiento explícito, que las casillas de tilde estén no aceptadas por default, sino que las personas digan, acepto explícitamente que hagas tal o cual cosa, te doy mi consentimiento para que utilice los datos con esta finalidad, etc. Ahora, imagínense un sistema de e-commerce, o casi todos hoy tenemos en nuestras organizaciones un mecanismo para compartir o captar esta información de manera digital, ¿sí? Esto tiene que ser automático y tiene que permitir que las personas pongan o quiten ese consentimiento y yo pueda registrarlo y adaptar mis sistemas para que si esta persona me quitó el consentimiento para manejar los datos, yo automáticamente la elimine, por ejemplo, de mi base de marketing, ¿sí? Obviamente, si yo quito ese consentimiento y no lo permito, tal vez si estoy dando un servicio, llamémoslo, pónganle el ejemplo que quieran, ¿sí? Un servicio, alguno de los servicios digitales, una aplicación o a un servicio que tenga una correlación física inclusive, eventualmente lo que puede pasar es que si yo quito ese consentimiento, no recibo más el servicio, ¿sí? Y tiene que haber un balance, pero tiene que estar claro. Vos, digamos, te doy el servicio y el servicio incluye todo esto, el servicio más el marketing dirigido más todo esto. Si me lo das, lo uso. Si no me lo das, te quito todo. Bueno, ese balance tiene que ser súper claro con los clientes y es la razón por la cual nosotros vemos, por ejemplo, esta es la Agencia Española de Protección de Datos Personales,
hacen la trazabilidad desde los cookies. El cookie es esto de que cada vez que entro a un sitio me rastrean mi dirección de la máquina, cuál es el navegador que tengo y eventualmente alguna otra información que ande dando vuelta, y cuando yo vuelvo a entrar, el sitio sabe que yo soy, en este caso Facundo, que estoy volviendo y cuáles eran mis preferencias. Toda esa trazabilidad tiene que tener claro la persona que se la estamos haciendo, que estamos trazándole con cookies cada vez que entra al sitio, más allá de que no le brinde ningún servicio todavía, sería previo a brindarle el servicio. Y una vez que le brindo el servicio, entra el consentimiento por el servicio, y acá hay un ejemplo, ¿sí?, donde normalmente se pone simplemente he leído y acepto la política de privacidad. Este es un ejemplo que justamente la persona no ve claramente qué está aceptando, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Tengo que hacer clic ahí. Lo que debería pasar es que yo no puedo apretar el botón suscríbete hasta que no haya entrado a la política de privacidad y haya puesto en cada una de las finalidades acepto que hagas esto, esto, esto y esto. Así de rígido y así de exigente está en este caso la política, la regulación europea. Cosas similares empiezan a pasar con el proceso, nos comentaba Pedro, justamente de los derechos ARCO, que la persona justamente pueda conectarse con mi organización y pedirme información. ¿Qué datos míos tenés? ¿Sí? Esto está mal, necesito que lo cambies. Si me lo piden una vez, yo hago un formulario, le digo, cámbiame los datos acá, lo recibo, lo proceso, etc. Ahora, si tenemos 3 millones de usuarios y de repente todos están pidiendo, a mí no me gusta que me llames, a mí dame de baja, etcétera, etcétera, etcétera. Ese proceso tiene que estar automatizado y en la mayoría de los casos lo que se está solicitando es que haya un tiempo de respuesta, desde que me pidió que le cambie, lo dé de baja, lo dé de alta o lo que fuera, ¿sí? O lo elimine o por oposición, hasta que efectivamente lo ejecuto, ¿sí? Este proceso en general está en el orden de los 8 y los 10 días en algunas regulaciones. Tenemos que, para responder a eso, si tenemos millones de usuarios, tenemos que tener un sistema, tiene que haber tecnología de fondo, algo que me permita responder en esos tiempos de respuesta. Y eso es todo un desafío para las organizaciones, ¿sí? Y además tiene que haber una adaptación. Si una persona me dijo, no quiero que proceses mis datos, no le puede seguir llegando al día siguiente llamadas por teléfono, mails, todo lo que nosotros le podemos estar dando del sistema, porque hizo el reclamo, tiene la evidencia de que no procesamos el reclamo, con eso se va a la autoridad de aplicación y atrás de eso viene directamente una multa o por lo menos una inspección para ver cómo estamos tratando los derechos de las personas, ¿sí? Y en el caso de la ley europea hace una especial mención al impacto que puedan tener las decisiones automáticas para que impacte sobre las personas. Por ejemplo, yo no te voy a dar un seguro si cumples con todas estas condiciones y que automáticamente de repente me quite el seguro de salud y no haya ninguna persona en el medio que analice el contexto. Esto tiene que ser claramente notificado a las personas, ¿sí?, para que ellos sepan el impacto de a lo que están accediendo o hacia lo que están consintiendo. En esta misma línea, también, y acá un poco lo habló Pedro, y es complejo, a las organizaciones nosotros hoy estamos en varios proyectos y les puedo decir que esto se llama el el impacto del análisis, o sea, el análisis de impacto de los datos personales, ¿sí?, tiene que ver con entender el ciclo de vida de los datos, los flujos de dónde van los datos personales. Este ciclo de vida es desde dónde nacen, cómo lo recibo, a través de qué formulario, dónde se guardan, con quién se comparten, ahí empiezan a aparecer los proveedores, los socios de negocio, un sitio cloud, el cloud está fuera del país, entonces tengo transferencia internacional, ese país que está fuera del país, digamos, ese país que tiene cloud, ¿tiene un marco legal adecuado? Y si no lo tiene, ¿el proveedor de cloud se acoge a las leyes chilenas? Digamos, todo eso tiene que tener una cobertura o contractual o por lo menos tiene que estar identificado y claro, ¿sí? Y atrás de eso viene todo el proceso de qué controles, que se llama este registro de actividad de procesamiento, que en inglés la sigla es ROPA, es justamente qué controles tengo para proteger esta información. Y para saber, digamos, qué controles tengo que poner, yo les puedo decir que es súper desafiante para las organizaciones saber qué sistemas están manejando los datos y dónde están los datos, porque empiezan a haber copias
la base se lleva para acá, el sistema comercial, toma el CRM, un poquito la parte del ERP, un poquito la parte del sistema de logística, y los datos terminan por toda la organización. Para protegerlos tengo que saber dónde están, ¿sí? Y entonces empieza todo un proceso de reconocimiento e identificación. Y como ejemplo de los derechos de acceso, y también hablaba Pedro de la portabilidad, acá hay un ejemplo de, en este caso en Facebook, instauró un esquema donde uno puede automáticamente y sin interacción humana descargar toda la información que, por ejemplo, tiene Facebook. Esto lo implementó sobre todo para usuarios que están en Europa, ¿sí? Y como ejemplo de un flujo de datos personales, ¿sí? Esto es lo que llama el flujo, que justamente de dónde nacen, en qué condiciones van a parar a un sistema, a un área, puede haber un tercero en el medio, digamos. Identificar esto hoy en las organizaciones está siendo complejo, porque es una función que solo el negocio conoce y va teniendo interacciones con todas las áreas, tecnología, compliance, proveedores, etcétera, ¿no? Bueno, algunas cosas más respecto a si incluye el concepto de privacidad por diseño, que es justamente lo que nos obligan los reguladores, es que este concepto de proteger los datos forme parte desde la concepción misma de un proyecto que puede ser de sistemas o puede ser un proyecto de negocio, ¿sí? Y se identifiquen y se definan controles a todo ese proceso, ¿sí? Y por otro lado también el proceso de notificación de brechas que habló Pablo, que justamente es si pasó algo, primero lo tengo que saber, es indispensable para que yo pueda notificarlo, y para saberlo tiene que haber un proceso de monitoreo. De alguna manera tengo que poder identificar esto. Les puedo decir que no es fácil tener todo este proceso de monitoreo. Como ejemplo, les puedo mostrar de la parte de Privacy by Design. Nosotros hicimos una encuesta de seguridad y hay una pregunta particularmente, y les puedo mostrar los casos a nivel global y en Chile, los responsables de seguridad comentando en qué momento, ¿sí?, traen al equipo de seguridad cuando hay un nuevo proyecto. Fíjense que hay gran parte que habla, sí, un 30% de la planificación desde la concepción inicial, otro 30% en el diseño, pero el otro 30% restante está en etapas posteriores. Y en la medida que el proyecto va siendo cada vez más definido y más cerrado, ¿sí?, es más difícil implementar controles y definir controles razonables. En el caso de Chile, la proporción es un poco distinta, ¿sí? Por lo menos los responsables de seguridad respondieron un 30% en planificación y ya un 44% en la etapa de diseño. El resto está para, digamos, etapas posteriores. Ahora, uno de los grandes, digamos, habló de la accountability, Pedro, y es muy complejo para las organizaciones tratar de asegurar que todo esto que venimos hablando se está haciendo. Y si para eso lo que las organizaciones les está costando es tener un programa consistente que le permita mostrar todas las actividades que se hacen, que además todo el personal de la organización está con ideas muy claras, son conscientes de los riesgos, que no va a haber alguien que de repente va a mandar a su dirección personal toda la base de clientes, o si tiene una base con información sensible por tema de salud, no podría salir nunca de los sistemas protegidos. Digamos, ese chip mental tiene que estar en los empleados, tiene que ser un programa, digamos, que implemente tecnología, procesos, gente, y que todo esto esté funcionando y sea demostrable. Ese es el punto, ¿sí? Y hablaba un poco Pedro que esto se espera que pueda salir en 12, la ley en 12 o 18 meses, ¿sí?, desde el momento en que se apruebe y que entre en vigor. Lo que pasa es que tener este programa andando, probablemente si la organización es ágil, lo pueda implementar en ese tiempo. Si la organización es compleja y tiene muchas áreas, es poco probable que lo logre hacer en ese tiempo. Entonces, por eso es que nuestro mensaje es empezar cuanto antes. Y por último, algo que sí nos consultan mucho es específicamente sobre este responsable de la seguridad. Yo estoy en reuniones donde me dicen, tiene que ser alguien de legales, es alguien de seguridad, es alguien de compliance. La realidad es que esta persona tiene que entender el concepto de privacidad y tiene que tener la capacidad de interactuar con toda la organización para que ese programa que hablamos antes se implemente. Entonces, tiene que ser capaz de hablar con el equipo de legales, identificar el requerimiento legal, bajarlo a tierra sobre su negocio, y en función a eso, tiene que hablar con el negocio también.
Y tiene que entender la tecnología que está abajo. Y tiene que ser consciente de definir procesos que identifiquen riesgos y que podamos demostrar que se cumplen y se protegen esos riesgos, ¿sí? Y además tendría que hablar con los controles de seguridad. Entonces, es un rol que está en el medio, ¿sí? Pensémoslo más como un rol de compliance para un requerimiento específico, pero con esta capacidad y el mindset, ¿sí?, mental de tener en cuenta cómo protegemos esos datos. Está muy asociado al negocio, pero también al requerimiento legal. A nivel general, comentarles que tratar de tener este programa tienen que tener en cuenta varias etapas. En nuestro caso y para nuestra metodología, el cómo lo hacemos es, por un lado, entender el negocio, tratar de ver cuál es la lógica con la que definen marcos de gestión y control, entender cuál es la regulación que les va a aplicar en función a dónde están los datos, ¿sí?, y de dónde reciben los datos, si estamos protegiendo datos de europeos, de norteamericanos, de, no sé, de lo que fuera la región, o de Brasil en este caso, ¿sí?, y entender todo ese contexto para empezar a hacer un análisis específico de cuánto riesgo quiero asumir en función al negocio en el que voy a estar. Digo, no es lo mismo decir que voy a manejar información con muy poco nivel de criticidad que información crítica. Y en función a eso, tener claro los mapas los mapas de flujo de datos, entender mucho qué capacidades puedo llegar a tener en este contexto y educar a toda la gente que va a participar para armar un plan de trabajo. En función a eso, nuestro marco de gestión va a tener justamente políticas, estrategias, estándares, cuáles van a ser los roles de las personas, cómo lo vamos a implementar, cuáles van a ser las medidas técnicas, cómo el negocio va a manejar los flujos y manejo de la información, etcétera. Y luego viene un proceso que tiene que tener digamos, un mantenimiento permanente. Pensemos que el negocio va cambiando, aparecen nuevos proyectos, los datos van a venir distintos datos o a través de distintas fuentes, cambiamos el e-commerce, tenemos otro negocio. Bueno, en cada paso, en cada una de estas iniciativas, tenemos que estar presentes para ver si hay controles que debiéramos poner, ¿sí? Y hablando justamente de qué controles poner o cómo automatizar mucho de este proceso que puede ser realmente complejo, para eso invitamos en nuestro caso a Ingrid. Perdón que corto la presentación acá. Ingrid es nuestra especialista global, es Black Belt en Compliance, es especialista en Microsoft. Su cargo justamente comparte experiencia ejecutiva para ayudar a los clientes y elaborar estrategias dentro de las obligaciones de riesgo y cumplimiento, aprovechando las soluciones de Microsoft. ¿Sí? En este caso, Ingrid, te invito adelante con tu presentación. Gracias, Facundo. Un placer estar con ustedes en la mañana de hoy compartiendo, como dice, mi experiencia manejando riesgo e implementando este tipo de programas de privacidad. A mí me gusta llamarle la gestión de riesgo moderno, porque la complejidad a nivel que se aceleran estas amenazas y estos programas y leyes a nivel de país y región nos retan a mantener un programa que sea eficaz, rápido y que pues que podamos implementar a la misma vez reportar cumplimiento, compliance adecuadamente. Así que una de las razones, ¿verdad?, que estoy acá, permítanme aquí, una de las razones que estoy acá es compartiendo con ustedes, ¿verdad?, cuáles son esas conclusiones, ideas comunes y riesgos que son comúnmente discutidos entre nuestros clientes y por mi experiencia propia. Uno de los retos más grandes, como mencionaba Facundo, es entre datos personales que no son propiamente clasificados. Tenemos información que ya ha sido definida como confidencial, que no está propiamente protegida. La privacidad de datos, ¿verdad? Y los retos que eso trae en reportar cumplimiento con las diferentes leyes y mantener ese programa donde entonces nosotros identificamos ese ciclo de vida que mencionaba Facundo, lo difícil que es mantener, ¿verdad?, evidencia y suficiente claridad en cuanto a cómo se administran los procesos de la data y cómo cómo se maneja un programa de datos, el impacto y los riesgos potenciales que puede, ¿verdad?, afectar a las organizaciones y las empresas, no solamente en el tema de tecnología y privacidad, pero también estamos hablando en temas a nivel operacional de la organización, los impactos financieros que tiene la organización y a la misma vez reputacional. Es un tema que nos gusta mencionar mucho porque en adición a, ¿verdad?, cualquier penalidad
¿verdad? O penalidad que tenga la organización a nivel financiero que pueda enfrentar en caso de que no cumpla con las diferentes regulaciones, también se puede ver afectada la reputación de la organización. Entonces necesitamos un programa de riesgo moderno donde podamos nosotros entonces mantener ese ciclo de vida de la data, donde podamos también presentar a los diferentes tipos de reguladores y entidades reguladoras en nuestros procesos y nuestra, ¿verdad? Y nuestra manera de mantener cumplimiento en la empresa. Cómo Microsoft presenta, ¿verdad? Este reto dentro de nuestra plataforma de cumplimiento de Microsoft 365, los representamos en 4 pilares. El primer pilar específicamente, que vamos a hablar un poquito más hoy en detalle, es el de la protección de la información y el gobierno de la data. Y en este caso miramos, ¿verdad? Nuestro enfoque es cómo podemos asegurar la información confidencial, ¿verdad? Identificar información confidencial, protegerla y preservarla por el tiempo necesario. Entonces estamos hablando en este pilar lo que es la clasificación de información, asegurarnos que tenemos políticas para la protección de la información y a la misma vez políticas que se puedan, ¿verdad? De retención, de periodos de retención que cumplan con los diferentes tipos de entidades y leyes regulatorias. El próximo pilar que tenemos, el Insider Risk Management, es específicamente cómo nosotros identificamos ese riesgo interno. Esos individuos en la organización que representan un riesgo mayor, ya sea por, ¿verdad?, el uso que están dando a la data o no siguiendo las políticas internas. Y entonces aquí específicamente identificamos esos riesgos internos y esos usuarios internos y entonces trabajamos con ellos ya sea a nivel de educación, de cómo, ¿verdad?, propiamente manejar la data y asegurarnos que tengan la información necesaria para proteger y evitar la fuga de información. El tercer pilar, hablamos más de lo que es Discover and Respond, específicamente el área de legal, es qué podemos proveer, qué datos, ¿verdad?, electrónica necesitamos tener disponible para el equipo de legal para que ellos puedan, ¿verdad?, tener de una manera eficiente y defendible los casos legales. Entonces, aquí tenemos múltiples herramientas, incluyendo unas herramientas de privacidad que les ayuda entonces al equipo de legal a proveer esa información y mantener, ¿verdad?, preservar los datos electrónicos que son necesarios en los casos legales. Y como último, ¿verdad?, es una herramienta que tenemos específicamente Compliance Management, y estas son herramientas que nos ayudan a nosotros como si fuéramos, en términos de auditoría, a documentar nuestros assessments, asegurarnos que tenemos los requerimientos identificados y también recibir información de la plataforma de Microsoft sobre el cumplimiento de los diferentes requisitos en las diferentes leyes y regulaciones que tenemos dentro de nuestra plataforma. Así que este es como Microsoft, ¿verdad?, hace ese frame, esa proyección de lo que es soluciones de compliance. Hablando específicamente de lo que es la información, la protección de la información y el gobierno, ¿verdad? Cuando estamos hablando en implementar programas de privacidad y de cumplimiento, tenemos que definir el alcance, como mencionaba Facundo. Entonces, identificar esos datos sensibles y asegurarnos que están propiamente clasificados es un reto bastante común que nos enfrentamos nosotros como practicantes de la protección de información y de manejo de compliance. Entonces, utilizar herramientas, ¿verdad?, que le automaticen ese proceso de identificación de datos sensibles, de protección de la información, de propiamente clasificarla y de manera automática, ¿verdad?, preservar la data a nivel, ¿verdad?, a tiempos que sean razonables o requeridos por la ley. Entonces, lo ideal sería tener un proceso, ¿verdad?, que sea que incluya este tipo de herramienta para que le facilite a ustedes el buen manejo del ciclo de vida de la información, del dato, ¿verdad?, del dato sensible, del dato confidencial. Entonces, ¿cómo trabaja este programa, ¿verdad?, de esta solución de MIP, como le llamamos Microsoft Information Protection? Nosotros tenemos una cantidad de datos ya predefinidos que son usualmente, ¿verdad?, utilizados a nivel, ¿verdad?, como hablamos, lo que es el PII, el Personal Identifiable Information, información de tarjeta de crédito, números de licencia, entre muchísimos otros, sobre 100 diferentes tipos de datos que ya están predefinidos dentro de nuestra plataforma, así que ustedes no tuvieran que definir, ¿verdad?, ese tipo de información sensible. En caso de que no tengamos lo que para la organización sea confidencial, tenemos varias opciones donde ustedes pueden entonces customizar lo que es un tipo de información sensible. También tenemos una tercera manera de definir información sensible y es como le llamamos Trainable Classifier, y ese es depender, ¿verdad?, de lo que es el Machine Learning, dejar que la herramienta aprenda cómo, ¿verdad?, cómo luce un documento confidencial y de esa manera, ¿verdad?,
ponerle la clasificación y protegerlo adecuadamente. Un ejemplo de eso son las hojas de vida. En muchos países la hoja de vida contiene mucha información confidencial, entonces ya no lo categorizaríamos solamente como, por ejemplo, información personal, sino que le pondremos, por ejemplo, hoja de vida como clasificación, y entonces incluye todos los diferentes campos de data sensible. Así que ese es el primer paso, ¿verdad?, que utiliza nuestra herramienta, es identificar qué es data sensible. Una vez tenemos la data sensible identificada, entonces le aplicamos, ¿verdad?, la clasificación, ya sea si es confidencial, público y general, y ustedes pueden definir, ¿verdad?, los diferentes tipos de clasificación de acuerdo a las definiciones que ustedes tengan internas organizacionalmente, o también puede ser requerido por la ley. Esta plataforma, ¿verdad?, mira toda la data alrededor del Office 365, todos los dispositivos, y las aplicaciones, y se pueden aplicar toda la clasificación y la información tanto dentro del tenant de Microsoft como fuera de Microsoft. La idea es tener un proceso, ¿verdad?, un programa donde, como le mencioné, donde maneja el ciclo de vida de comienzo a fin y hacer una trazabilidad de dónde se encuentra la data sensible, ya sea dentro de Microsoft o fuera. Esto se hace a través de lo que llamamos el AIP Scanner, y es una herramienta que tenemos donde, ¿verdad?, escanea la información, está todo el tiempo encendida y mira, ¿verdad?, cada vez que se crea un documento nuevo, automáticamente le identifica información sensible y le puede aplicar la clasificación automáticamente. No solamente, ¿verdad?, nos dejamos llevar por el tema de, ¿verdad?, que es solamente lo que son los documentos en dispositivos o aplicaciones de Microsoft, pero que sino también es importante, ¿verdad?, aparte de la protección, identificar los dispositivos que tienen data sensible y entonces aplicarle lo que le llamamos controles de data loss prevention, o sea, evitar que la data sea compartida, ¿verdad?, y prevenir que la data sea compartida a dispositivos o áreas que no son aprobadas por la organización, y así se mantiene un control, ¿verdad?, de manejo de información. Así que tenemos también, automáticamente podemos aplicarle, una vez que la data sea clasificada, por ejemplo, confidencial, le podemos, ¿verdad?, poner políticas y controles específicos donde queremos que se maneje esa data, que se localice en áreas específicas, y le podemos controlar también, ¿verdad?, el compartir esa información, ya sea a través de Teams o a través de dispositivos. Y como parte, ¿verdad?, de nuestra plataforma, seguimos expandiéndola. No solamente controlamos el ciclo de vida de datos a través del Microsoft 365 y, ¿verdad?, en otras nubes que no son solamente la nuestra, sino que también entonces ahora extendemos lo que es la información, la protección de información, también a lo que es Azure y a los diferentes tipos de bases de datos en Azure, los Azure Files, los blobs, etcétera. Así que una vez se va identificando información sensible, ¿verdad?, en la organización, se le aplica la clasificación, y esa clasificación puede correr a través de todas estas diferentes áreas. ¿Qué les da esto? Esto les da una visibilidad muy extensa, bastante clara de dónde se tiene data sensible, ¿verdad?, qué es data sensible y cómo se está manejando, cómo la organización está manejando y protegiendo esa información. Esta es para mí, ¿verdad?, como practicante y ahora, ¿verdad?, con Microsoft, este es el baseline, esta es la primera fase para yo, ¿verdad?, mantener mi programa de privacidad, de cumplimiento, y de esta manera, ¿verdad?, puedo también utilizar esta información en otro tipo de eventos, como por ejemplo les hablé el pilar del Advanced Discovery, el equipo de legal, se le hace muchísimo más eficiente, ¿verdad?, si tenemos la data propiamente clasificada, e igualmente pudiéramos identificar más fácilmente y más rápidamente esos riesgos internos, y bueno, cualquier comunicación, ¿verdad?, de data que exista, que pueda representar un riesgo a la organización también se puede identificar. Así que este es un baseline donde la data, ciclo de datos es propiamente, ¿verdad?, manejado de una manera automática, eficiente, y que, ¿verdad?, que se puede implementar lo más eficientemente posible en la organización. Este es un ejemplo para que vean cómo se ve, ¿verdad?, un tipo de dashboard dentro de lo que es el Compliance Center, que es la herramienta donde están todo este tipo de soluciones. Y aquí, como pueden ver, le dan los diferentes tipos de data sensible que tiene la organización, los diferentes tipos de actividades que se han detectado dentro de las actividades que los usuarios están haciendo con la data sensible, cuál ha sido el contenido, ¿verdad?, de etiquetado más alto, ¿verdad?, que se ha identificado. Aquí también se definen los diferentes tipos de data sensible, entre otras features. Este dashboard es muy utilizado
por los CISOs en las diferentes organizaciones, porque aquí pueden ver, ¿verdad?, el volumen de información que tienen, qué tipo de información tienen, y además que les ayude a identificar, dependiendo del tipo de datos, qué tipo de, ¿verdad?, de política o de regulación, ¿verdad?, tuvieran que seguir de acuerdo a la data sensible que maneja la organización. Así que le da esa perspectiva a nivel general de la organización, a nivel enterprise, de cómo, ¿verdad?, qué tipo de información tengo en mi organización y, ¿verdad?, que estoy obligado a cumplir de acuerdo a la data que estamos manejando como empresa. Tenemos una solución que está literalmente todavía en public preview, que entonces nos ayuda a nosotros como manejar un programa de privacidad un poco más, ¿verdad?, acelerado. Por ejemplo, esta herramienta les ayuda a identificar riesgos y conflictos, ¿verdad?, críticos de privacidad. Por ejemplo, cuando hablamos de acceso a la data, transferencia de datos, retención, esos tipos de, ¿verdad?, de riesgo que existe en este tipo de proceso cuando manejamos data sensible. Esta herramienta identifica esos riesgos, ¿verdad?, lo pronto posible, y entonces le da la oportunidad al usuario y a la administración de la empresa, ¿verdad?, de la manejo de datos a tomar acción rápidamente. Se habla que se empodera a los empleados, ¿verdad?, porque es el usuario mismo, siendo dueño de, por ejemplo, un documento que tiene información confidencial, determinar quién tiene acceso a la información, si el documento está retenido por el tiempo correcto, entre otros. Entonces, esta herramienta no está todavía públicamente general, pero próximamente en octubre sale. Le queríamos dar un overview porque es exactamente, ¿verdad?, cumple exactamente con ciertos requerimientos que exigen las leyes, por ejemplo, las leyes europeas y otras que estamos trabajando, donde, por ejemplo, necesitamos detectar transferencia de datos personales, ¿verdad?, por departamento o por región, cuando hay movimiento, por ejemplo, entre entidades, empresas multinacionales que no, ¿verdad?, que no pueden manejar cierto tipo de data fuera de ciertas regiones. Esta herramienta identifica ese tipo de movimiento y automáticamente genera una alerta donde le ayuda al administrador, tanto al administrador como al usuario, a identificar que está haciendo un movimiento que está fuera de requerimiento o una regulación, o está violentando alguna política interna. Entonces, este es otro ejemplo, ¿verdad?, de cómo también se detecta y se bloquea el tipo de ¿verdad?, compartir la información, por ejemplo, a través de Teams. Y en este ejemplo, hay una sobreexposición de información, o sea, estos documentos están siendo abiertos y hay demasiados individuos con accesos a ellos, así que le ayuda al usuario, al dueño del documento, a restringir, ¿verdad?, la privacidad del documento y reportar si es un falso positivo, justificarlo también. Y lo mismo, pues minimizar, ¿verdad?, identificar datos personales que no tienen que ser retenidos por extensiones de tiempo. Esto es, ¿verdad?, cuando se comienza a implementar diferentes tipos de regulaciones que exigen que cierta data tiene que ser retenida por un periodo específico, y quizás es la primera vez que estamos implementando este proceso, pues ayuda a revisar, ¿verdad?, los tipos de documentos que hay en la organización. Los dueños de esos documentos revisan si el documento cumple con los diferentes tipos de retención o no, y rápidamente, ¿verdad?, un clic o no, le puede, ¿verdad?, mantener el documento o descartarlo. Y bien rapidito, a nivel de compliance, tenemos nuestra herramienta que se llama Compliance Manager, y en esta herramienta específicamente, ¿verdad?, donde nosotros hacemos ese manejo de cumplimiento. O sea, las próximas leyes chilenas, una vez se defina, ¿verdad?, se integra dentro de esta herramienta y ustedes pueden, ¿verdad?, hacer el track de los diferentes tipos de requerimientos que la ley exige. Nosotros tenemos sobre 1000 diferentes tipos de leyes y diferentes tipos de frameworks de protección de información dentro de esta aplicación ya, donde ustedes solamente descargan el assessment y comienzan a hacer, ¿verdad?, su documentación y ¿verdad?, y su propio programa de cumplimiento. Y aquí les dejo ¿verdad?, varios documentos y videos en adición para que, ¿verdad?, para que lo tengan en cuenta. Un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. Nos encantaría, ¿verdad?, hablar con ustedes un poco más en detalle de lo que son cada una de nuestras herramientas, y les deseamos mucho éxito en su proceso de privacidad. Muchísimas gracias, Ingrid. La verdad que muy amplia la solución. Bueno, nos quedan algunos minutos y quiero aprovecharlo porque la verdad que hay muchas preguntas, muchas.
creo que ya, y les pido disculpas porque me parece que no vamos a llegar a responderlas a todas, pero obviamente estamos a disposición, Pedro, Ingrid y yo, si quieren ampliar sobre los distintos temas. Vamos a empezar con algunas, en este caso probablemente para Pedro, ¿sí? Habla de, bueno, hay varias que hablan de cuándo empezaría a regir la ley, pero creo que eso ya lo comentaste, pero sí particularmente en el caso de empresas que tienen presencia en más de un país, ¿sí? Y tienen sistemas que obviamente son globales. Si hay algún tipo de precedencia respecto de las leyes o cómo debería ser el enfoque. Ahí lamentablemente es algo que no está en el fondo. Obviamente para la Unidad Europea es un tema que está bastante armónico y sistematizado, pero para el resto de las regiones, ¿cierto? Y sobre todo, por ejemplo, Latinoamérica, es un tema que van a tener que cumplir con cada uno de los estándares y especialmente, yo creo, un cuidado y un enfoque en el traspaso transfronterizo también de datos, ¿cierto? Porque ahí van a tener que cumplir, obviamente, no solamente con la legislación normativa del país donde están ubicados, sino también con la legislación normativa del país hacia donde puedan mover los datos y respecto también del país donde sean nacionales, digamos, residentes, los titulares de los datos. Entonces, ese es un tema porque hace que el enfoque, digamos, y las soluciones efectivamente tengan que ser globales, digamos. No es un tema acá que se debe cumplir solamente con una legislación local, sino que al día de hoy es algo que atañe a forma mucho más global y bueno, por eso afortunadamente es que las legislaciones se han estado intentando adaptar bastante al GDPR, que de cierta forma es la columna vertebral y ahí van a haber diferencias locales, pero cumpliendo un poquito con eso yo creo que es cosa de ir ajustándolo de a poquito. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Hay algunas preguntas también para Ingrid. Justo preguntan, ¿el Compliance Manager puede operar por separado o tiene que estar implementado todo dentro de la solución de Microsoft? Excelente pregunta. El Compliance Manager se puede estar por separado. Inclusive si escriben compliance.microsoft.com, automáticamente puede ver que lo tiene disponible dependiendo del tipo de licenciamiento y dependiendo del acceso, ¿verdad?, que tenga. Pero con mucho gusto, ¿verdad? Estamos a disposición para hablar con ustedes un poco más en detalle en lo que es el Compliance Manager, pero sí, se puede trabajar solo y de igual manera tenemos cada pilar que les presenté, se puede adquirir de manera independiente de acuerdo a cómo ustedes vayan madurando su programa de cumplimiento y de privacidad de información. Perfecto, muchas gracias, Ingrid. Voy a agrupar, hay varias preguntas que van más o menos en la misma línea. Preguntan específicamente si la ley prevé alguna diferenciación para grandes empresas o pymes, si en algunos casos es imprescindible hacer el de PIA o no, y justamente hablan de técnicamente si tanto a nivel legal como a nivel de implementación habría algún tipo de diferenciación. Si les parece, yo puedo tomar esta. Yo creo que particularmente tanto la ley, el proyecto de ley chileno como la ley europea lo que plantea básicamente es controlar los riesgos y proteger adecuadamente los datos. Y acá no tiene tanto impacto si la empresa es mediana, pequeña o es gigantesca. Si hay una empresa mediana o pequeña que está haciendo mal uso de los datos, está abusando de su posición, de la información que tiene, o tiene datos que son realmente sensibles y no los está protegiendo adecuadamente, en el peor de los casos estamos hablando de que podría haber una brecha de seguridad donde esos datos se pierden y el impacto para las personas, ¿sí? Si estos datos son de muchas personas o millones, como puede ser el caso de muchas de las aplicaciones o los nuevos temas online que hay, son millones de aplicaciones que son los clientes que estarían impactados por el mal uso o la negligencia de la organización. Entonces, en esos casos, no hay una relación directa sobre el tamaño de la información, sino sobre el foco que se haga para proteger esos datos. Entonces, hay una pregunta específica que hablaba si se exige hacer el DPIA en todos los casos o no. La realidad es que este análisis de impacto nos permite determinar y aplicar controles razonablemente. Y si el impacto es bajo por el tipo de dato que tenemos, definir qué control voy a aplicar. Así que no es un tema más opcional. La ley pide que haya un análisis de riesgo, ¿no? Y ahí, Facundo, perdón si me dejas complementar. Adelante. Lo que sí está reconociendo la ley, por lo menos el proyecto actual, es que a diferencia de las grandes empresas,
las pymes, el oficial, digamos, de cumplimiento, sí podría ser el dueño accionista, que en las grandes empresas debe ser una persona completamente autónoma a la administración, y también para la fijación, digamos, de las multas por la autoridad, también cuando sean entidades de derecho privado, se va a tomar en consideración la capacidad económica del infractor. Entonces yo creo que hay dos beneficios que pueden aplicar para pymes. Perfecto. Una más, ya nos estamos quedando sin tiempo, tal vez para Ingrid. Hablan de qué regulaciones están disponibles en el Compliance Manager. Tenemos sobre 1000 diferentes tipos de regulaciones y diferentes tipos de frameworks. Por ejemplo, el NIST, que es uno muy conocido para comenzar temas de privacidad y comenzar programas de ciberseguridad. Pero a nivel de país tenemos diferentes tipos de países que tienen, por ejemplo, 3 y 4 diferentes tipos de regulaciones de protección de información y las tenemos implementadas. Así que una vez, como mencioné, una vez ya Chile tenga un estándar o una regulación publicada, automáticamente nos las comunican a nosotros y nos aseguramos que el equipo de producto añada la ley. Pero sí tenemos, por ejemplo, la ley europea, el GDPR, lleva muchísimo tiempo ahí, sí tiene presencia también en Brasil, la LGPD también está, México también tiene múltiples regulaciones que ya las tenemos dentro del Compliance Manager. Así que esa, ¿verdad? Esa ayudita de tener ese tipo de información dentro de la herramienta para comenzar un programa de cumplimiento, le hemos avanzado con esa información, y en adición, cualquier tipo de cambio o algún tipo de actualización que tenga la ley, Microsoft a través de la herramienta le actualiza su tipo de requerimientos, o automáticamente tienen la última información y la última, ¿verdad? Las últimas definiciones de cada ley por país, por región o los diferentes tipos de estándares de datos. Perfecto, muchas gracias, Ingrid. Ya te devuelvo la palabra, Patricio. La última pregunta hablaba de si nos pueden contactar para hacer consultas más específicas. Obviamente estamos todos a disposición porque quedaron muchas preguntas sin contestar porque no nos dan los tiempos, pero bueno, era importante algunas. Así es, ¿no? Y justamente en virtud del cuidado del tiempo de todos, quiero agradecerles a todos nuestros invitados, Ingrid, Facundo, Pedro. La verdad se pasaron excelentes, muy interesantes todas las perspectivas. Y bueno, y a todos los asistentes por asistir, por su participación con las preguntas y su interés en el tema. Este es solo el primero dentro de una serie de eventos que vamos a hacer en los ámbitos de la privacidad. Ya, así que quiero invitarlos a seguir conectados. Van a recibir notificación de nuestros próximos eventos. De hecho, a fines de octubre estamos planificando uno para seguir profundizando sobre la ley de protección de datos personales. Así que hasta la próxima. Nos vemos.